Muy bien, como ya habrán visto, ¿cierto? Los compuestos orgánicos son muchos compuestos orgánicos se encuentran en el medio en el que nosotros nos desenvolvemos. Y la estructura química de estos compuestos orgánicos, si bien tienen en común que están formados por carbono, que es el protagonista principal, y, ¿cierto? Por consiguiente también hidrógenos, átomos de hidrógeno unidos a estos carbonos, estas estructuras obviamente no son iguales, hay una gran diversidad de compuestos orgánicos, se reordenan de manera distinta, tienen estructuras lineales, ramificadas, cíclicas, etc. Entonces, ante la tremenda diversidad de compuestos orgánicos, se pueden clasificar de dos maneras. Y vamos a partir clasificándolas por su estructura, ¿ya? Por su estructura. Según la estructura que ellos tienen, se pueden clasificar. Entonces, vamos a partir. Tenemos nuestros compuestos orgánicos, ¿ya? Y su estructura puede ser, ¿ya? Aquí quiero que presten mucha atención. Cíclica, ¿ya? Un compuesto orgánico cíclico, que quiere decir cíclico de ciclo, de una estructura ya cíclica, cerrada. O alicíclica, ¿ya? O acíclico también. Acíclico. Acíclico, ¿cierto? Como dice ahí, el prefijo a es sin. El prefijo a es de sin, es decir, sin ciclo. Es una estructura que no es cíclica, que no es, ¿cierto? Que es extendida. Bien, entonces, dentro de la estructura acíclica tenemos dos. Están los saturados y tenemos los insaturados. No sé si se les viene una idea lo que significa saturado o insaturado, o entenderán un poco el concepto. Cuando estoy hablando de algo saturado, o me saturó esto, es porque ya no entra nada más, ¿cierto? Es una estructura o es algo que está cerrado, ya que ya está en su máxima capacidad. El insaturado es lo contrario, quiere decir que no está en su máxima capacidad completa, ¿ya? Es decir, por ejemplo, el centro comercial está insaturado, quiere decir que todavía hay capacidad para que entre gente. Saturado, que nos diría, ¿cierto?, que ya no hay ninguna posibilidad de que entre más gente dentro de ese centro comercial. Bueno, en la estructura orgánica lo mismo. Una estructura saturada es aquella que, ustedes dirán, ya, pero ¿a qué se refiere saturada? Quiere decir que en los carbonos que están allí formando parte de esta estructura, no hay posibilidad de que se una otro elemento a ese carbono. Y ustedes dirán, ya, pero se supone que todos los carbonos están cumpliendo el reglado del lacteto, es obvio que no entraría otro elemento más. Bueno, en el caso del insaturado, sí hay posibilidad de que se una otro elemento, otro átomo a este carbono. Y ustedes dirán, ya, pero ¿cómo? Si se supone que todos los dos cumplen la regla del octeto. Bueno, los insaturados se clasifican principalmente porque son estructuras que poseen dobles y triples enlaces. Y al poseer dobles o triples enlaces, lo voy a poner aquí, dobles o triples enlaces, ¿ya? Y al poseer estos dobles o triples enlaces da la posibilidad de que puedan adherirse átomos de hidrógeno u otro átomo de cierto de otra naturaleza. ¿Cómo? Voy a ponerles un ejemplo para que entiendan bien. Supongamos, vamos a escribir esta estructura de dos carbonos que les explicamos en la hibridación sp2, ¿ya? Ya. Esa estructura la dibujamos en la hibridación cp2. Ahora, esta estructura te dirán, sí, pero ambos carbonos cumplen la regla del octeto. ¿Cómo podría entrar un átomos de hidrógeno o de otro allí? Pues bien, miren acá. Supongamos que yo quiero agregarle, perdón, hidrógeno gaseoso a esta molécula. Entonces, ¿cómo podría aceptar hidrógeno gaseoso esta molécula? ¿Esta de aquí podrá aceptar estos hidrógenos? Bueno, sí puede,
Por eso se llama que son compuestos insaturados, porque tienen la posibilidad de que otros átomos se añadan a esta estructura. ¿Cómo? Rompiendo, por ejemplo, el enlace pi. Acuérdense que el enlace doble está formado por uno sigma y otro pi. Entonces, al romper el enlace pi, estos dos electrones que estaban aquí, ¿cierto? Recuerden que la línea representa dos electrones. Entonces, estos electrones que estaban aquí, formando este enlace, se rompe este enlace. Por lo tanto, estos electrones ahora se acomodan de esta manera. Tenemos aquí el carbono, tenemos nuestro hidrógeno, hidrógeno, el enlace que queda, hidrógeno, hidrógeno, y estos electrones al separarse, al romperse el enlace, quedan disponibles. Entonces, estos hidrógenos, que son, esto corresponde, ¿cierto?, a dos hidrógenos unidos, ¿ya? Eso corresponde a esos dos hidrógenos. Entonces, estos hidrógenos, viene cada uno con su electrón y dice, oh, genial, se rompió el enlace, entonces ahora nosotros acomodémonos. Y al acomodarse estos electrones, perdón, estos hidrógenos, ahora tenemos esta estructura. Que si ustedes se fijan, cada carbono cumple la regla del octeto. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Lo voy a dibujar un poquito más ordenadita. Formaría esta estructura. Bajar aquí los hidrógenos. Y ahí está. Forma esa estructura. ¿Ven? Entonces, sí se podían añadir esos hidrógenos a esta estructura del doble enlace. Entonces, y se sigue cumpliendo la regla del octeto para cada carbono. Entonces, estas estructuras insaturadas se llaman insaturadas porque tienen la posibilidad de que un átomo de hidrógeno u otro pueda añadirse la estructura, ya rompiendo algún doble o triple enlace. Lo mismo ocurriría con un enlace triple, se puede, ¿ok? En cambio, en el saturado se caracteriza porque solo hay enlaces simples. Entonces, como solo hay enlaces simples, no hay posibilidad de que otro átomo, ¿cierto?, pueda añadirse a la estructura, pueda incorporarse a la estructura. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, dentro de los compuestos saturados tenemos los lineales y los ramificados. ¿Ok? Lineales son estructuras rectas, ¿ya? Hay moléculas orgánicas que son rectas, completamente rectas. Las ramificadas son estructuras que es una cadena de carbono, pero que tiene añadidas otras cadenas pequeñitas de carbono, ¿ya? Como una ramita, ¿ok? Y los insaturados pueden ser lineales, ¿ya? Y ramificados también. ¿Ok? También pueden ser lineales o ramificados. Para ambos casos existe la posibilidad. ¿Qué pasa con los cíclicos? Voy a borrar esto de acá. Recuerde que estamos viendo la clasificación de los compuestos orgánicos según su, voy a poner aquí, estructura. Según su estructura, ¿ya? Entonces, dentro de los cíclicos, nosotros tenemos los heterocíclicos, y tenemos los homocíclicos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre heterocíclico y homocíclico? Bueno, los prefijos nos dicen mucho. Hetero distinto, homo igual. Entonces, los heterocíclicos
son aquellos que están formados por átomos de carbono, pero además átomos de otra índole, ¿ya? Otros tipos de átomos, o sea, no solamente formados por átomos de carbono. En cambio, en el caso de los homocíclicos están formados solo por por átomos de carbono. ¿Bien? Entonces, heterocíclico, hetero distinto, quiere decir que la estructura, el cíclico, la forma, ¿cierto? Porque todo esto, esta estructura adquieren como formas geométricas. Entonces, supongamos que hay una estructura que tiene esta forma triangular, ¿ya? Entonces, en el heterocíclico, por ejemplo, estas dos esquinitas están representadas por átomos de carbono, pero este de aquí es un átomo de nitrógeno, ¿ya? En cambio, en el homocíclico, homo igual, si tenemos una estructura triangular, ¿cierto? Cada una de las puntitas, ¿bien? Está representado por un átomo de carbono. Por eso en el hetero es distinto y homo igual. Todos los átomos de la esquina son iguales de carbono. Acá no, distinto. Hay uno que es distinto. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, por ejemplo, en el homocíclico tenemos al propano, por ejemplo, que es este de acá. CH2, CH2 y ahí. Este se llama ciclopropano, que ya vamos a ver después los nombres. Ciclo, por la estructura cíclica, propano, por la cantidad de carbonos, que ya vamos a ver en el siguiente capítulo los prefijos, ¿ya? En cambio, en este de acá, por ejemplo, tengo aquí un NH, CH2, CH2. ¿Se fijan? La estructura es distinta aquí. ¿Se fijan? En este caso, esta cabecita está representada por un átomo de nitrógeno. ¿Se entiende entonces la diferencia? ¿Ok? Ya. Es súper importante siempre conocer los prefijos hetero, homo, acíclico. Eso nos da mucha información también de cómo lo que involucran estas categorías. ¿Ok? Bien. Entonces aquí tenemos esta estructura y dentro de estas categorías hetero y homo, voy a borrar aquí, tenemos aquí voy a poner. Dentro del heterocíclico están los alicíclicos, ya que es como el que dibujé recién, y están los aromáticos. Aromáticos son aquellos que están familiarizados con el benceno, así que después ya vamos a estudiar lo que son los bencenos más adelante. Pero en los aromáticos, en los compuestos aromáticos, el gran protagonista allí es el benceno, ¿ya? Y son compuestos que, como su nombre le dice, tienen un aroma bastante fuerte, fácilmente detectable, estos compuestos aromáticos. Dentro de los homocíclicos lo mismo, tenemos alicíclicos, como el que dibujé delante, y tenemos también aromáticos. Entonces, esta clasificación es según su estructura, ¿de acuerdo? Es sumamente importante, como la estructura del compuesto orgánico, ¿ok? Bien, entonces, espero que lo hayan anotado, que hayan anotado los ejemplos, y vamos a ver ahora la siguiente clasificación de los compuestos orgánicos. Bien, ¿cuál es la clasificación que vamos a ver ahora? Es según su grupo funcional o su funcionalidad. Bien, ¿cómo clasificamos estas estructuras? Bueno, primero vamos a hablar aquí, ¿cierto?, de los hidrocarburos, y estos se clasifican en aromáticos, que ya lo vimos, ¿cierto?, este concepto hace un par de minutos atrás, y tenemos los alifáticos. Aquí dentro de los alifáticos nosotros encontramos los que mencionamos hace un ratito atrás. Están los saturados, ya, ¿cierto? Que ya ustedes saben lo que significa saturados, y los insaturados. Dentro de los saturados nosotros encontramos unos compuestos que se llaman alcanos.
alcanos. Aquí tenemos que ir aprendiendo estos nombres, los que estoy poniendo en verde, ¿ya? Y los alcanos, ya que esto ya lo vimos en el capítulo anterior de las hibridaciones, son compuestos que se caracterizan porque los enlaces o en los enlaces de carbono está la presencia de la hibridación sp3. O sea, todos los enlaces que unen un carbono con otro y con los hidrógenos es por la hibridación sp3. En cambio, los insaturados, que ya sabemos, ¿cierto?, que se llaman insaturados porque en presencia de doble o triple enlace, sabemos entonces que, por ende, estaría la hibridación sp2 y sp. ¿Cuáles son los insaturados? Tenemos dos, los alquenos, ¿ya? Los alquenos. ¿Quiénes son los alquenos? Los alquenos son aquellos que tienen presencia de enlace doble, por ende la hibridación es sp2. Y tenemos los alquinos, ¿ya? Los alquinos son aquellos que tienen presencia de enlace triple, por ende la hibridación que predomina allí es la sp. ¿Se entiende? Entonces, sumamente importante que ustedes tengan presente, asocien estas hibridaciones a los tipos de compuestos que corresponden, ¿ya? Entonces, en los alcanos, en los enlaces está predominado por hibridación sp3. En los alquenos hay presencia de enlaces dobles, por eso se llaman alquenos, y es por la hibridación sp2. Y en los alquinos está la presencia del enlace triple y es por la hibridación sp. ¿Bien? Bueno, dentro de los alcanos, nosotros encontramos dos tipos de alcanos. Los acíclicos, ¿ya? Acíclico, que ustedes ya saben lo que significa acíclico. Y luego tenemos, por ende, por el contrario, los cíclicos, ¿ya? Es decir, que encontramos compuestos que tienen forma no cerrada, ¿cierto? No cíclica, ¿ya? Y compuestos de tipo cíclico donde solamente hay enlaces simples, ¿bien? Bueno, y los acíclicos ya sabemos, tenemos los ramificados, no sé si se entiende aquí dice ramificado, ¿ya? Y lineal, ¿ok? Dentro de los alquenos tenemos también lo mismo, voy a ponerlo hacia abajo, tenemos acíclico, que sería una estructura, ¿cierto?, no cerrada, y cíclico. Es decir, que también hay estructuras cerradas que tienen presencia de doble enlace. ¿Ya? Y nuevamente en el acíclico tenemos ramificado y lineal. Ya voy a poner aquí una R y una L. ¿Ok? Y en los alquinos nosotros encontramos, ya tenemos los cíclicos. Aquí no hay acíclico. Voy a corregir. Acíclico. Y ustedes dirán, ay, ¿no hay estructuras cíclicas en el alquino? No, no hay. Porque no existe la posibilidad que se pueda formar una estructura cerrada teniendo un enlace triple por allí. No podría cumplir la regla del octeto. ¿Ya? Y obviamente tenemos lineal y ramificada. ¿Ya? Esta R y L significa lineal y ramificada. ¿Ok? Y dentro de los aromáticos, bueno, el protagonista ahí mayor es el benceno, que ya los vamos a ver con más detención. Es una gran familia los aromáticos, pero los vamos a ver más adelante con mucho más detalle porque tenemos harto para aprender de los aromáticos, ¿ya? Y esta es como la clasificación según su funcionalidad. Esto es súper importante, vuelvo a repetir que ustedes lo sepan, que asocien que alcanos sp3, alquenos sp2 y alquinos sp, ¿de acuerdo? Así que eso a grandes rasgos la clasificación, y cualquier duda que tengan ya la pueden dejar en los comentarios y yo les voy a estar respondiendo. Saludos, un abrazo a cada uno.